cómo no. Buenos días, un saludo a todos. Gracias por atendernos y por esperar allí un rato. Y bueno, por supuesto, Sari, las implicaciones. Mucha gente se preocupa porque como hemos visto, no sabemos si esta sanción, este bloqueo a Venezuela puede afectar directamente a los venezolanos, es decir, el acceso a los alimentos, el acceso a los productos que hemos visto en los últimos años, pues cada día es más difícil. Bueno, mira, las sanciones tienen como objetivo primario la protección de los activos venezolanos en el exterior en Exacto. particular. Si recordamos recientemente, en estas semanas hemos visto la demanda de Cristalex, en el que se plantea a Citgo como un alter ego de la República y donde a partir de las deudas que se le tienen con Cristalex y en la demanda que ganó, pues podrían quedarse con Citgo o con parte de sus acciones. Y entonces esta medida ejecutiva lo que evita es que los activos venezolanos puedan caer ahorita en este momento en manos de los distintos acreedores que tiene la República. Entonces, más bien lo que tenemos que verlo es como un mecanismo de protección de los activos de los venezolanos para que en el momento en el que se dé la transición a la democracia puedan ser utilizados para apalancar su recuperación y el desarrollo nacional. Naturalmente, estas sanciones también tienen un objetivo de sumar a la presión política para lograr el primer paso de los 3 señalados por el presidente interino, que no es otro que el cese de la usurpación. Y por supuesto se convierten como un mecanismo adicional de disuasión a actores internacionales que todavía apoyan al régimen actual. Cuando nosotros hablamos de si estas sanciones afectan o no al ciudadano venezolano, yo quisiera destacar que esto no afecta ni a los importadores venezolanos ni a los productores venezolanos. Lo que sí definitivamente nos afecta y nos ha estado afectando de una forma incalculable a lo largo de estos años son los controles, las regulaciones, las leyes que han asfixiado la producción, la hiperinflación, la depreciación acelerada de la moneda, que han convertido en una etapa la escasez y ahora nos tienen en una fase de incapacidad de adquisición de la cesta básica. Eso definitivamente son los elementos que afectan a la población venezolana y que lamentablemente son directrices que emanan del Ejecutivo actual y que por lo tanto lo que queremos es una transformación total de esta dinámica para proteger al ciudadano. Entonces yo veo esta declaración ejecutiva de los Estados Unidos de Norteamérica como un elemento adicional para apalancar la transición en Venezuela y apoyar en un futuro cercano la recuperación. Cuando usted habla, doctora Levy, de proteger, o mejor dicho, de no afectar a los importadores venezolanos, a la empresa privada, por ejemplo, ¿cómo se verían afectados las empresas de carga que normalmente pues, son utilizadas por muchos venezolanos, sobre todo aquí en Estados Unidos, para enviar ayuda a sus familiares en Venezuela? Mira, las dificultades se están viviendo desde ya, pero lo que quiero señalar es que esto no suma una dificultad particular a lo que se vive en el país, ni siquiera ni desde el punto de vista particular ni desde el punto de vista productivo en general. Esto lo que atiende es a un conjunto, a la protección de activos. Démonos cuenta que Venezuela está en moratoria de su deuda, estamos en default en realidad. Y eso significa, y tenemos prácticamente 30 o 40 demandas, digamos, metidas en tribunales internacionales, y si no se paraliza la posibilidad de que se queden con estos activos, pues definitivamente tarde o temprano va a haber que pagarle a esa gente. Y qué mejor forma en estos momentos que quedarse con los activos que tenemos. Claro. Pero si eso se realiza, las dificultades a posteriori que tendríamos los venezolanos para la recuperación serían mucho mayores. Entonces nosotros tenemos que entender la medida como parte de una dinámica general que se está dando buscando el cambio. Y ese cambio es lo que como venezolanos tenemos que apoyar. Ahora, de que todos estos mecanismos generan dinámicas complejas, no cabe duda.
Es más, a la hora de la verdad podríamos decir que todas las sanciones no han terminado de romper la barrera del límite que permitiría ya la transición, porque el régimen sigue allá y no han sido pocas las sanciones que se han dado, primero a título individual, luego a través de las dificultades para adquirir deuda o emisión de nueva deuda, pero el régimen sigue allá porque, por ejemplo, se ha apoyado en la extracción de oro o en otras fuentes de ingreso a veces inconfesables. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta que la realidad política venezolana es muy compleja y se requieren un conjunto de acciones muy firmes, muy importantes y de coordinación y con coordinación internacional para que el quiebre se pueda dar y la democracia se pueda nuevamente imponer. Sí, efectivamente, este es el objetivo. Muchas personas, incluso Sari, comentan que la imposición de sanciones desde hace ya un tiempo por parte del gobierno de Estados Unidos, pues el régimen como que dice no interesarles, pero más bien pues sí les golpea y muy duro. Esto implica definitivamente que muchos de estos actores políticos del régimen pues han tenido y mantienen cuentas en el extranjero, no solamente en Estados Unidos, en otras partes del mundo también, ¿no? Sí, no cabe duda, y por eso digo que la idea también es generar una especie de disuasión o de estímulo a apoyar los mecanismos democráticos. Entonces, tú tienes a los diferentes grupos que conformarían el gobierno actual, ha sido al poder, y la idea es debilitar esa coalición firme que hasta cierto tiempo ellos habían manifestado y que hoy en día se observan diferentes perspectivas. Entonces, esto es un régimen muy particular, muy complejo, conformado por diferentes actores, cada uno más complicado que el otro, unos más ideológicos, sí, otros más proclives a negocios inconfesables, sí, otros más que atienden a negocios económicos u objetivos crematísticos personales, pero la cuestión es cómo hacer para debilitar esa coalición y favorecer una transición a la democracia en el país. Y entonces, bueno, las sanciones son uno de los mecanismos e ir aislando, digamos, posibilidades de financiamiento del régimen. Sí. Sari, conversamos con la economista Sari Levy. Te voy a hacer de nuevo una pregunta porque varias personas me están consultando acerca de qué pasa con el puerta a puerta, que si se ve afectado o no, y quisiera que, digamos, sea, digamos, poder ser un poco más ejemplificante, pues, de manera más sencilla de explicar. ¿Se afectará o no con estas medidas? Disculpa, en Sari. este momento no pareciera que eso va a tener un impacto distinto al que ya ha tenido. No debería tener ningún impacto adicional. Ahora, habría que evaluar los mecanismos que utiliza cada instrumento puerta a puerta para ver si pudiera o no ser afectado. Pero en este momento no lo pareciera. Exacto, porque es que digamos que ese es lo que le preocupa al venezolano del día a día, ¿no? Al ciudadano común, porque al final es el que recibe en Venezuela y el que envía desde afuera, ¿no? Y preocupa si eso realmente se ve afectado, porque como han dicho, pues por razones humanitarias estas sanciones no alcanzan, mejor dicho, a aquellas empresas que colaboran de forma humanitaria con los venezolanos, por un lado, y tampoco pues afectaría a aquella empresa privada que ha demostrado que efectivamente colabora con los venezolanos, más no con el régimen, porque efectivamente aquellas negociaciones, si hay algún enchufado, por ejemplo, en todo esto, eso se va a determinar y en todo caso se pudiera descubrir por parte del gobierno de Estados Unidos y ahí sí habría un bloqueo. ¿Correcto, Sari? Eso pareciera ser, digamos, la dinámica que está prevista y, como digo, en una primera instancia no pareciera que esto tuviera que tener ningún impacto frente a un puerta a puerta que lo que atiende a un consumo de alguna familia, de algún particular y que quiere cubrirla a partir de un mecanismo de importación porque considera que le es más conveniente. Exactamente. Entonces, más bien al contrario, ojalá
hubiera un mecanismo que permitiera el ingreso de ayuda humanitaria, que nos ha sido tan difícil y tan complejo introducirlo al país, y eso, bueno, es de conocimiento público. Así es, así es. Por aquí me consultan que en estos momentos en Venezuela hay una proliferación de tiendas y bodegones. Bueno, es una forma también de un negocio que se ha dado en el país. Ahí tal vez pudiera haber algún tipo de medida, o mejor dicho, se verían afectadas tal vez este tipo de tiendas en Venezuela, dependiendo. Nuevamente, no pareciera No tener pareciera. ningún impacto en este momento sobre esas importaciones que pudieran ofrecer, que digamos que alimentan a estos negocios. No Exacto. hay en primera instancia nada que afecte directamente, salvo que se sabe, como tú bien señalabas anteriormente, Sí, se observe algún vínculo inapropiado con algún actor que pudiera estar sancionado, pero no es digamos, lo que prevé lo que en sí prevé. misma la sanción, sino que lo que prevé es la protección de activos de la República de los ciudadanos. Así es. Sari, ¿precipitará este bloqueo económico la caída de Maduro? La salida de Maduro del poder. Es Bueno, lo que esperamos todos, pero le pregunto, no sé, Sari. digamos que ese es uno de los objetivos, porque el objetivo económico es el intermedio para el objetivo final, que es el político, que es el cambio político. Ahora, si lo logrará o no, bueno, la verdad que yo no tengo una bolita de cristal, Claro, claro. ese es el objetivo. Ha habido casos en que mecanismos de esta índole han dado efecto, como sucedió en el Medio Oriente, pero han habido otros casos donde han sido ineficientes. Todo depende de la gradualidad, la fortaleza, digamos, la gradualidad y la firmeza con la cual estas sanciones parecieran deben aplicarse, pero simultáneamente la confluencia de acciones coordinadas tanto de actores locales como de actores internacionales. Y en eso es muy importante que, digamos, los actores políticos venezolanos actúen en diálogo con las medidas para que las mismas se refuercen. De lo contrario, tendría poco sentido que ambas fuerzas andaran en sentido contrario. Lo importante es la coordinación Sí. de actividades. Agradecido, Sari, por el contacto y por habernos permitido conversar contigo en la mañana de hoy. Un fuerte abrazo y feliz día. Feliz día a todos. Buenos Gracias, días. igualmente. Sari Levy, amigas, amigos, economista con quien conversábamos acerca de este bloqueo que ha impuesto Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro, ha sido bien enfática al asegurar que efectivamente esto es totalmente tiene un objetivo político, pero que es la manera de cercar a Maduro y a su régimen de todas, por un lado, y por el otro, bueno, importante lo que se destaca, que ya lo comentaba al principio, un poco para reafirmar lo que decía, es que aquellas empresas que están colaborando con Venezuela o con los venezolanos no se verían afectadas a menos que realmente se determine que haya algún tipo de vínculo político, de vínculo directo con pues el régimen de Maduro o de personas allegadas al régimen. Son las 8:05.